Integrarte. Un programa para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Una producción de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va a todos los oyentes de Radio Hermes? Desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, Integrarte nos acompaña esta tarde con Dani. Buenas tardes. Y Ceci hoy también ha vuelto. Hola, muy buenas tardes. Y la novedad es que la semana que viene vuelve Rosana. Maravilloso. Ya no le permitimos estar más de licencia, ya le dijimos que esto ya era como, nada, la semana que viene Ro, ya está en condiciones de poder subir la escalera de radio, se le terminó la licencia, salió del monasterio y entonces ahora, bueno, nos va a venir a hacer compañía, va a venir a conducir los martes. Muy bien. Hoy un día bastante espantoso en la ciudad de Buenos Aires, sigue nublado, lluviecitas y bueno, frío. Las lluvias, como siempre, nos acompañan en esta ciudad y tenemos al mejor operador de todas las radios del país, Alan, también nos hace el aguante. Vamos a hablar particular hoy de sincrodestino, nos vamos a comunicar con Pablo Sarabia y antes, para que puedan tener la posibilidad de dejarnos todos los mensajes, consultas que tengan para hacerle a Pablo sobre el tema del sincrodestino, ¿qué creen que es el sincrodestino? ¿Sobre qué podría estar trabajando en nosotros? Les pasamos los medios de comunicación. Dani. El teléfono de la radio es 4305-3303, 4305-3303 o mensajitos a través de WhatsApp al celular 11 6716 5335. 11 6716 5335. Gracias, Dani. Bueno, como siempre, en el programa nos acompañan Diseños Antonia, que diseña tus ideas, y Alquímica, cosmética consciente, con los premios para todos aquellos que se comuniquen, nos dejen un mensaje, un saludo o un amoroso aplauso. También son aceptados. Todo eso es aceptado. Bueno, como les contaba, hoy vamos a abordar el tema del sincrodestino, el sincrodestino como sincronías. Si bien ya estuvimos charlando sobre esto en la radio, Pablo le va a dar otro enfoque. Podemos arrancar como para ubicarnos un poquito y a ver si vos tenías algo para contarnos sobre lo que tiene que ver la sincronía y el inconsciente. Sí. Antes, hola, ya saludé, pero voy a volver a saludar, porque hoy es un día intenso. Hoy es un día muy intenso. Saludo nuevamente. Yo hoy hablando justamente de sincronicidad, encontré una frase que la traje porque me encantó y que sí voy a leerla. Dice: somos como islas en el mar, separadas de la superficie pero conectados en la profundidad. Qué buena. Hermosísima, me pareció. Sumamente ajustada, entendiendo un poco esto que la sincronicidad es eso que a veces nos sucede, que no esperamos, pero que pasa en el momento exacto, ¿no? Es como esa, para mí, ¿no? Esa energía que nos conecta en función y en la medida de que vamos actuando, ¿no? Y en la medida que nos vamos relacionando con un otro, generando ese famoso inconsciente colectivo, desde el consciente individual con el inconsciente colectivo, y vamos como entretejiendo, yo no sé si llamarlo destino, pero sí entretejiendo aquella realidad que nosotros, digamos, estamos dispuestos o que queremos crear. Lo que me parece que para eso tenemos que estar como muy atentos, como muy perceptivos, porque si no, seguramente las señales pasan y no las vemos, seguramente no logramos entender aquello que nos sucede,
Generalmente, si operamos desde la resistencia, el fluir para mí es muy importante para que también suceda esto de la sincronicidad. Me refiero a fluir, cuando me refiero a fluir, me refiero a esto de dejar que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Porque si uno opera resistencia, si uno trata de encajar donde no encaja, si trata de que forzar aquello que tiene que suceder desde pura y exclusivamente de la lógica y de la razón, me parece que la sincronicidad no comienza como operar. Para mí es esa conexión que tiene la mente con el universo. Es la parte creativa. Para mí es como la creatividad, la conexión entre la creatividad, tiempo, espacio y psiquis, y ahí me parece que por ahí es un poco lo que va a hablar Pablo, ¿no? De cómo opera el inconsciente o la psiquis en esto del sincrodestino. De hecho, hay un libro de Chopra que se titula Sincrodestino. Claro, exacto. Específicamente. Bueno, en eso también tenemos que, creo que, ser conscientes de lo que esperamos y queremos y deseamos de nuestra vida, ser conscientes de que tenemos la posibilidad de co-crear, digamos, nuestra existencia. Hay una frase del libro de Chopra que dice: cuando nuestro cuerpo-mente está en sintonía con el universo, todo se vuelve espontáneo y sin esfuerzo. Y creo que tiene que ver con esto que decías vos, Ceci, de estar disponible, ¿no? Para las señales y para las sincronías que surgen, y no la resistencia, sin resistencia. Claro, creo que uno siempre va eligiendo de forma consciente o inconsciente, que el destino, al menos para mí, desde mi opinión, no existe como tal. Existe un efecto de una causa, o es todo el tiempo causa y efecto. Creo que somos protagonistas de nuestra vida. La diferencia es en cuán conscientes somos o cuánto tomamos la rienda de nuestra vida para que eso que llamamos destino, que en definitiva es una realidad, que depende siempre de mi percepción, se vaya sucediendo. Básicamente creo que el destino lo vamos creando, consciente o inconscientemente. Y cuando digo consciente o inconscientemente, digo porque el inconsciente opera mucho más que el consciente, ¿no? Claro. Desde ahí me parece que hay que desprogramar para que suceda. Que darnos el espacio. Hay otra que dice: al vivir conscientemente en el momento presente, vivo la magia del sincrodestino. Exacto. También. Me parece que ya estamos conectados con Pablo. Hola Pablo. ¿Cómo va? ¿Nos ¿Cómo escuchás? están? ¿Cómo andás, Paulín? Bien, muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Cómo estás, Dani, Marce, Ceci? Todo bien, Pablo, todo bien. Estábamos contando un poquito, Ceci estaba hablando un poquito sobre el tema de sincronías, Sí. desde su propia percepción y con qué se relacionaba y cómo había que tener cierta disponibilidad también para esto, y no resistencia, y bueno, viéndolo como un poquito desde el inconsciente. A ver, contanos vos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay algo que yo lo estuve escuchando por internet. Ah, bueno. Sí. Y me gustó esto de que primero la experiencia te sorprende, totalmente de acuerdo. Eso habla de sincronicidad. Y también habla del hecho de no tanto la mente consciente, la mente racional de por medio en el proceso, sino como otra conciencia diferente, la que participa en el proceso de sincronicidad. Así que sí, estoy ahí escuchando un poquito lo que estaba diciendo Ceci. Bueno, a ver, cuando empezamos a trabajar sobre lo que es la sincronicidad, para mí es como el hecho de la sincronicidad es la prueba contundente del poder creador que tenemos cada uno de nosotros, claro. De ese poder tan fuerte que tenemos cada uno de nosotros. Es como que hacen que una realidad, es tu propia realidad, se mueve de una manera muy diferente a la que estamos acostumbrados, digamos, lo que es la manera lógica, la que estamos, la mente más racional, más concreta, a la que estamos acostumbrados habitualmente. Por eso cuando está sucediendo una sincronicidad en tu vida, es la manifestación de poder actuar desde nuestra conciencia
pero cuando hablamos de conciencia, lo hablo con la C mayúscula de una conciencia superior, de una conciencia Claro. que es la que de alguna manera maneja todos los hilos de nuestra existencia. ¿Okay? Lo que sí por ahí me gustaría es empezar a definir esto de lo que es la sincronicidad y a partir de ahí empezar a entender cómo surgió el principio de sincronicidad y empezar a desarrollar Dale, parte Pablo, del dale. tema. Vale. A ver, esto comienza con un médico que se llama Carl Jung, suizo, que es un médico psiquiatra, Un psicólogo. genio. Jung, un genio total, ¿ok? Y él cuenta la historia de que él estaba atendiendo en su consultorio en Suiza y estaba escuchando a una paciente. Y esta paciente estaba desarrollando y contándole un sueño que ella había tenido. Era un sueño que había sido muy movilizador para esta persona. Tenía como un sentido muy profundo, muy fuerte para la consultante. Y este sueño estaba relacionado con lo que es una civilización egipcia antigua, ¿okay? esa etapa de la historia. Y ella estaba relatando ese sueño. Y mientras ella relataba este sueño, Jung comienza a escuchar como si fuera una especie de golpeteo en la ventana, en el vidrio de la ventana. Le llama mucho la atención. Y a partir de ahí, él se levanta y va hacia la ventana para ver de qué se trataba ese ruido. Y al abrir la ventana, se le cae a Jung en la mano un escarabajo. Y el escarabajo es el símbolo del poder de los faraones. Claro. ¿Sí? Entonces, Wow. tenemos dos acontecimientos que están relacionados por el sentido, o sea, la experiencia que contaba esta mujer a través de su sueño, y el escarabajo que se le cae a Jung en su mano, que están relacionados por el sentido, pero no está relacionado ni por lo que se denomina ni por espacio ni por tiempo. Claro. ¿Okay? ¿Eso qué significa? Esta civilización es una civilización que vivió hace muchos años atrás, ¿bien? Eso significa que no están relacionados o conectados de alguna manera por el tiempo, lo que nosotros denominamos tiempo lineal, y tampoco están cerca a nivel de territorio, entonces ni por espacio ni por tiempo. O sea que esa civilización ya no existe y además porque están muy lejos unos de otros. ¿Okay? Entonces ahí es donde se plantea la primera definición de sincronicidad, que son dos acontecimientos relacionados por el sentido, pero no por espacio ni por tiempo. ¿Bien? Ahora, imagínense que en este escenario lo que sucede es que la mente lógica es donde comienza como un poco como a ponerse en jaque, ¿no? Digo, la persona muchas veces que dice, vi una experiencia sincrónica, mira para arriba y dice, bueno, che, decime dónde están las cámaras, que es una joda esto. Claro. ¿Cómo puede ser que esté viviendo esta experiencia? ¿Okay? Y ahí es donde la mente racional no puede como gestionar de qué se trata esto, ¿okay? Entonces es como si fuera otra lógica, o totalmente otro nivel de comprensión, diferente, ¿bien? Entonces cuando hablamos un poco de lo que es la sincronicidad, estamos hablando de estos dos acontecimientos que suceden al mismo momento, y la asociación de estos dos conocimientos cobra un sentido para la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros le va a dar un sentido a la experiencia, y dependiendo cuál sea el sentido que yo le dé a esa sincronicidad, va a influenciarme de alguna manera o no. Para una persona puede ser que signifique algo, para otra persona que viva la misma experiencia en el mismo momento, no signifique nada en particular. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos dentro del concepto de sincronicidad, es como la prueba concreta de que puedo manejar mi realidad. ¿Y por qué es que puedo manejar esa realidad? Porque de alguna manera hay esta realidad responde en un sentido que tiene un sentido para mí, pero no es un sentido racional, sino desde otro lugar, desde una mente más creativa, desde una mente más intuitiva. ¿Okay? Más elevada. ¿Cómo? Diría hasta más elevada por ahí. Mucho más elevada, totalmente, sí. Y en terapia eso se ve un montón. Bueno, obviamente yo voy a hablar en el ámbito donde yo me muevo. También uno puede vivir sincronicidades no solamente en el ámbito de la terapia. Mira, pero... a ver si te puedo contar una cortita. Sí. Hoy estaba viendo el tema para la radio, voy a decirlo porque tengo que decirlo. Estaba viendo el tema para la radio porque es el tema, ¿entendés? Y dije, y no sé, me surgió Ar de la Ciudad. Dije, bueno, vamos a poner pero la verdad es que no había un motivo particular para ponerlo. Sí. Cuando estábamos viniendo para acá con Dani, la avenida cortada porque estaban podando, nos quedamos trabados en el tránsito, llegamos a las 3 menos 3 minutos a la radio hablando con Ceci, que la música, digo, estaba ardiendo.
para mí en ese momento, Claro. yo me quería bajar y salir corriendo y venir corriendo hasta la radio, ponele, Sí. tirar toda la camiseta ahí, pero digo, eso es una sincronía también. Sí, digamos, de alguna manera hay diferentes hechos que van a ir ocurriendo que habla de acuerdo al sentido que vos le des. Por eso Claro. es importante cuál es el sentido que cada uno le dé. Claro. En este caso es como un buen ejemplo, buenísimo que lo dijiste, porque de alguna manera es, bueno, para ¿qué significa para vos? ¿Cuál es el sentido Claro, que le das? en a ese esa sentido, para experiencia? mí. Sí. No, ¿te ibas a decir algo? No, estoy esperando ahora. ok, Ya te dejo. ok. Es que después si pueden, porque se bajó un poco el sonido, no los escucho un poco lejos. Ya está Alan trabajando en Sí, eso. perfecto, gracias. Entonces cuando empezamos a trabajar en lo que es en la terapia, cada vez que en la terapia llega un hecho de sincronicidad, literal para mí representa que la persona está trabajando en un tema que es un tema muy importante para ella, tiene un nivel de profundidad enorme. Eso es muy interesante cómo trabajarlo en terapia y poder reconocer que de alguna forma cuando aparece la sincronicidad significa de alguna manera como para el consultante y tanto para el terapeuta que el nivel de profundidad donde estamos tocando es muy profundo y muy movilizador para el consultante. Ok. Entonces Sí. cuando trabajamos, digamos, de alguna manera en un sentido profundo, podemos como de alguna manera dar la hipótesis, podría ser, de que la persona conecta con algo que está más allá de su mente consciente e inconsciente, es como algo mucho más profundo de Sí. su historia. ¿Ok? Entonces, digamos, a ver, esto ocurre en nuestra personalidad, digamos, lo que es el individuo en sí, la construcción de su yo, su propio ego, su nombre, o sea, tiene una parte que es una parte consciente y una parte inconsciente dentro de esa estructura de personalidad. ¿Okay? Y esto es como una estructura, una parte del individuo que representa esa personalidad. ¿Okay? Sí. Entonces, esa personalidad está sostenida sobre el yo, el super yo, el alma, la conciencia divina. O sea, cada uno le va a dar como un nombre diferente que tiene como más sentido para uno. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que el sentido de este evento conecta con mi conciencia, con mi alma, con mi super yo, conecta con algo que de alguna manera está mucho más allá de una mera realidad concreta de lo que yo vivo habitualmente. ¿Okay? Les voy a dar un par de ejemplos. Me acuerdo, uno de mis profes nos contaba una historia de que una consultante en terapia estaba muy movilizada porque hacía muy poco había perdido a su perro. Y contando un poco de su historia, si había tenido algunos otros perros, cuenta que ella había tenido hace aproximadamente unos 15, 20 años atrás otro perro, que también, bueno, porque por cuestiones de enfermedades en algún momento determinado tuvieron que realizar una eutanasia y inyectarle algo para que no sufra. Para que duerma, sí. Sí. Entonces el perro, literal, había un nivel de sufrimiento en el perro que lógicamente se trasladaba, en este caso, a la consultante, y ella no podía quedarse en ese momento con su perro, en el momento que estaba sucediendo este proceso Sí. de partida, ahí en la veterinaria. Sí. Entonces, dice que la consultante sale de esa sala, porque no podía quedarse en ese momento con su perro, y la última mirada que ve de su perro es que su perro la mira a los ojos, ¿sí? Y esta mirada literal la hace sentir muy mal, con un gran sufrimiento, pero literal no podía quedarse en ese lugar, por ese momento no tenía la capacidad para poder quedarse. Entonces, había pasado literal esos casi 20 años, y cuando está en la terapia, ella empieza a hablar de esta historia, que es muy fuerte para ella, y dentro de los ejercicios y los protocolos, se le pide a la consultante que se imagine que su perro, en este caso de su perro, no estaba ahí, que estaba ahí, perdón, y que le diga, te pido perdón por no poder quedarme acá cerca tuyo, ¿okay? Porque eso era parte del conflicto de la historia, ¿no? Que era más difícil para ella. Y en el lugar donde estaban haciendo la terapia, era un edificio de oficinas, en donde no había perros, no había manera que hubiera perros, y cuando termina de decir esto, el consultante, esta frase, que es, te pido perdón por no poder quedarme con vos, se escucha un ladrido, un solo Dios. ladrido, es como un wow, así, solo un wow. Entonces, en este proceso, ahí es donde uno toma conciencia que, de alguna manera, hay una información
que está más allá de lo que es mi mente conciencia, Sí. de mi mente consciente, que en el instante donde ella suelta el conflicto aparece una información, en este caso un ladrido que representa esa sincronicidad, ¿ok? Entonces se le pregunta a la consultante, bueno, ¿qué significa para vos esto? Y la consultante habla de la capacidad de poder soltar. Ahora yo sí puedo soltar esta historia, ¿ok? Entonces, por esta razón, digamos, estas experiencias tienen como un sentido muy fuerte. Es cuando la persona conecta con el sentido más profundo, podríamos decir, Sí, y todo coopera para que esa información comience a llegar, ¿sí? Claro. Seguramente en algunas de experiencias suyas, personales, de Dani, de Ceci, de tuya, Marce, sí, vivieron experiencias de sincronicidad. sí. O sí, mismo seguro. atendiendo un consultante. Seguramente alguna experiencia apareció donde uno dice, wow, no puedo creer que haya aparecido esta información. Claro, ¿Sí? Es como la manera de reafirmar. Siempre. Entonces, es importante tomar conciencia que de alguna forma, cuando aparece esa información y aparece esa sincronicidad, reafirmo la información. Y yo sé que de alguna manera en terapia eso significa que el nivel de profundización es muy grande para el consultante. ¿Sí? sí, entiendo. Sí, yo con la experiencia que contaste del perrito y todo eso, bueno, también debe ser sincronías. Porque, bueno, son cosas que en general suelen suceder. Así que, bueno, nada, es esto de que igual entiendo desde el lugar de que es para cada uno. Claro. Exacto. Porque tiene que ver con el inconsciente de cada uno, con la profundidad de cada uno. Sí, sí, por eso tomemos conciencia que de alguna forma parte del idioma en el cual se maneja el inconsciente Sí. es a través de la sincronicidad. Claro, ¿Ok? claro. Y que no es casualidad, sino es que hay un inconsciente que está enviando información para mi proceso de sanación. Claro. ¿Ok? Digamos Es como- que a esa altura ya tanto el terapeuta como el consultante, sobre todo el terapeuta, puede entender o puede ya observar que la cosa va más profundo. Sí, y también es como la manera de ratificar de alguna forma que estamos por un buen camino. Es como Claro, es como decir, yo sé que esta toma de conciencia ahora frente a este hecho de sincronicidad está anclada en el consultante. claro, Es entiendo. como la manera de reafirmar de que voy por un muy buen camino y que de alguna manera la información quedó anclada en mí. Claro, ¿Sí? sí. Es como, por ejemplo, imaginar, no sé, yo estoy trabajando sobre un tema en particular, un conflicto personal mío, de mi vida. Entonces estoy tratando de encontrarle la solución, ¿no? Entonces estoy todo el tiempo tratando de resolver esa historia, ese conflicto para mí. Y suponete, entro al auto, prendo la radio y la primera frase o palabra que me dicen me resuena tanto que tiene que ver con un mensaje que está relacionado con mi historia, con mi conflicto, y es como que hacer un clic en ese momento. Claro, ¿Ok? Por eso digo, es lo que a vos te hace sentir, la interpretación que vos le das a esa historia. sí, Entonces digo, ocurre en todo el tiempo eso, de que aparecen informaciones que pueden relacionarse siempre dependiendo de cuál es el sentido que yo le voy a estar dando. Pablo, Sí, sería algo así como, a ver, es la información que nosotros tenemos, una información que es energética, o sea, hay la información está ahí plasmada como en ese éter, y cuando sucede la sincronicidad, lo que me viene es esa información que ya está en mí, y eso es lo que me ayuda para hacer un proceso de sanación o un cambio o una transformación. exacto. Sí, sí. Digamos, la información es parte. Es parte. De cada uno de nosotros. Y de alguna manera hay un universo que conspira para que yo pueda seguir sanando cosas o tomando conciencia de otras. Y es una información que está ahí en pos de acompañarnos. Es verdad que cada uno puede elegir si lo toma esa información y dice realmente, bueno, tiene alguna conexión con el conflicto que estoy trabajando o la historia que estoy trabajando en mí, o no. Digo, cuántas cosas pasan de largo y nosotros no podemos tomar conciencia de eso. Claro, pero bueno, en el instante donde vos puedes tomar conciencia de eso, lo puedes utilizar a tu favor.
Claro, es esto un poco lo que yo decía al principio, que uno tiene que estar como más atento, más conectado a ese exterior, a ese mundo exterior. Sí, claro. Tener como más afinada la percepción, porque pueden suceder muchos actos de sincronicidad, sin embargo no poder verlos. Claro, exacto, exacto. Sí, a ver, hay un pequeño ejercicio o juego que los puedo invitar a hacer, Sí, a que ver. yo lo A ver. denomino como el día de la sincronicidad, así se llama. Ay, me encantó. El día de la sincronicidad es como una mañana, se despiertan, cualquiera, la que ustedes quieran elegir, y se van a guiar solamente por las sincronicidades de todo el día, de todo lo que sucede en ese día. ¿Ok? Entonces, la idea es darte la posibilidad de centrarte en vos. Meditar podría ser una opción para centrarte, o nada, simplemente hacer algún enraizamiento en la tierra, en conexión con lo que sos dentro tuyo. Y lo que vas a decretar esa mañana es que hoy la sincronicidad será el camino de mi día. Hoy la sincronicidad será el camino de mi día. ¿Okay? Entonces, lo que quiero es que se posicione en un lugar de curiosidad. Esto es un juego. ¿Okay? Sí. No es algo que yo tengo que estar pensando todo el día, sino la idea es dejar que el control de lado y divertirte en el proceso. Sí. ¿Okay? Dejarlo ser. Entonces es habilitar ese espacio de curiosidad para ver qué es lo que sucede, de observar lo que va a ir moviéndose dentro de lo que representa tu realidad para ese día, ¿sí? Y también es importante, muchas veces lo utilizo, cuando es un día que es importante para mí, ¿okay? Cuando siento que ese día voy a vivir una experiencia que va a ser movilizante para mí, o tengo que tomar muchas decisiones, ese día posicionarme en el día de la sincronicidad y dejarme fluir en el proceso, ¿sí? Es como abrirse a la vida, es como darte la posibilidad de amplificar la vida. Claro. Y esto es como, de alguna manera, habilitar la posibilidad de entrar en contacto con esa información, ¿sí? Por ahí no utilizando tanto la mente racional o concreta, ir como en búsqueda de una sincronicidad, porque si no, si aparece la mente concreta, va a empezar a bloquear esa posibilidad, pero sí utilizarlo como un juego, y si aparece la información, y esa información puede ser un gran recurso para mí, bueno, genial, poder utilizarla a nuestro favor. Así Dale, que, Pablo. A ver, Ceci tiene una consulta. Yo que te estoy escuchando atentamente y me surgen un montón de dudas. sí, Vamos con una y después de la Vamos, pausa sí, con la esta, otra. porque por ahí se me confunde esto del destino y la sincronicidad. ¿Qué diferencia hay? Al menos yo siento que cuando hablo de destino yo no tengo ninguna soberanía sobre ese destino. Digamos, es como si no tuviese autonomía. El destino me invade, esa realidad me aborda y yo no tengo la posibilidad de gestionar, de crear, como quiera llamarlo. sí. La sincronicidad se diferencia del destino. No sé si logré... Sí, a ver, dependiendo cuál sea, digamos, tu mundo de creencias en relación al destino Sí. y en relación a la sincronicidad. Pero bueno, Está. en lo concreto, por lo pronto, como lo veo yo, la hipótesis que puedo dar, Sí. es que la sincronicidad es parte de la representación externa de un proceso interno. Exacto. Es como Genial. eventos externos que te marcan un proceso interno. Exacto. Y el destino es como si fuera una información que parecería como que estuviera más allá de mí, y como si hubiese otra fuerza que pudiera influenciarme en ese destino. Aunque hay algunas otras maneras de ver esa información, donde dicen que el destino es una construcción. Entonces, Exacto. lo que sí podemos diferenciar es que uno es un proceso externo, que sucede algo externamente y me da una información a mí para trabajar internamente. Y el otro puede ser de las dos cosas. Puede ser un evento exterior que cambie mi destino, como un evento interior que también transforme mi destino. Y lo que creo, esto es una visión muy personal, que creo que dentro de ese destino uno puede influenciar de alguna manera esa información, y porque el Señor sería como muy
muy, entre comillas, trágico pensar que Claro. así es el camino y Claro, que que yo no hay tengo la posibilidad capacidad de de poder nada. transformarlo. Claro, Claro. por eso hacía la pregunta, ¿no? Si no era como... Esto me daba la sensación de no tener autonomía sobre eso, entonces, bueno, es lo que me deparó el destino, ahí me quedé. Claro. Claro. Y me daba esa sensación de... Yo creo que es como una mezcla de informaciones. Por lo pronto entiendo que yo me muevo en un contexto, en ese contexto en el cual yo me muevo, ¿hay circunstancias externas que podrían influenciarme? Claro que sí, pero es verdad que yo también puedo, de alguna manera, ver cómo decido interpretar las vivencias que experimento. Entonces podría ser que pareciera como que esta experiencia fuera algo del destino y yo no tengo control, pero si uno pudiera tener control sobre algo en particular de esa experiencia, es la manera en la cual yo la interpreto, La interpreto. cómo la vivo. Es que en realidad eso es el libre albedrío. Claro. En medio de lo que es destino está el libre albedrío y creo que funciona desde el lugar de yo veo la sincronicidad, le doy bola o no le doy bola. Digo, ahí Exacto. me parece que está la elección de profundizar o, bueno, que pase y que nada, que quede en eso. Sí, por eso es importante también identificar que muchas veces dentro de este proceso hay información que nos habla de los programas inconscientes que cada uno tiene. Claro. ¿Ok? Dentro de de darle un sentido al hecho, ¿ok? Es como decir, ok, listo, yo esto lo viví, eso quiere decir que de alguna manera signifique tal y tal cosa, ¿ok? Y eso Claro. es importante poder entender si uno no se engaña con una programación inconsciente que yo tengo, ¿ok? Bueno, Entonces por eso, digo, hay como... Supongamos, vamos a suponer, sucede un hecho en particular, un evento en particular donde aparece esa sincronicidad, ¿ok? sí. Y vamos a tener dentro una respuesta que se denomina automática. Y cada vez que surge esa respuesta automática, ¿ok? Es como que hay una programación dentro de cada uno de nosotros donde no es como tu elección, Claro. no es como tu conciencia que es la que está eligiendo eso, ¿ok? Ok. Por eso es como muy importante empezar a reconocer si esta respuesta, que es la respuesta automática... Es repetida. ¿Cómo? Es repetida. Bueno, eso es una buena característica para determinar si esa forma parte de un programa. La repetición, exacto. Claro. Sí. Bueno, Pablo, escúchame, ¿tenés para quedarte un ratito esperándonos? Sí, claro, obvio. Dale, vamos a una pausa y a la vuelta seguimos Y charlando. enseguida volvemos. Claro que sí. Radio Hermes te acompaña todo el día. Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play. Radio Hermes está donde vos estás.
Integrarte, un programa de Alas Mágicas de Luz, Centro Holístico para la Evolución Consciente. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Bueno, de vuelta acá en Integrarte, nos estamos comunicando de nuevo con Pablo. Mientras tanto, vamos a aprovechar para dejar la agenda de Alas Mágicas y contarles también cortito que cualquier información que necesiten la pueden consultar por Alas Mágicas de Luz, la pueden consultar a este celular o buscar el Facebook personal de Rosana Aiz, así con A-I-Z. Y en Alas Mágicas de Luz subimos todas las actividades que tenemos. Esta semana arrancó yoga a la mañana, los martes a la mañana, sigue a las 19 horas y los jueves a las 11. Tenemos el viernes meditación de conexión con las jerarquías. Y también arranca el curso de astrología con Ricardo Ovie, así que el viernes todos los que vayan a asistir al curso con la carta natal en mano, o por lo menos habiéndole pasado la data a Ricardo para que pueda levantar la carta, todavía hay espacio para seguir anotándose, así que quien quiera y tenga ganas, entra a Las Mágicas de Luz o se comunica o lo busca a Ricardo Ovie con B corta en Facebook. Y la semana pasada subimos algunos contactos de Pablo, de Ricardo, de Dani también, por si quieren consultarlo para atención individual. El curso de Dani ya está avanzado, así que este año no, el año que viene sí, ya pasaremos toda la data. Y lo tenemos a Pablo nuevamente en el teléfono, así que Pablito, hola, nuevamente. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Acá estamos. Te voy a hacer una consulta. Dime. Desde la bio, ¿cómo está encarado el tema de las sincronías o del sincrodestino? Digo, ¿cuál es la conexión que tiene? Y acá lo sumamos a Dani también, con el tema de biodescodificación, a ver si tiene alguna pregunta también. ¿Cómo está conectado con la bio el tema del sincrodestino? Bueno, a ver, en la terapia nosotros, como decíamos antes, nos da una buena información cuando aparece. Cuando aparece, desde que puede ser que el consultante, antes de venir a la terapia, nos empieza a contar parte de la historia y le suceda cosas justo antes de llegar al consultorio. Sí. O también nos habla en el contexto que decíamos, en el mismo contexto terapéutico sucede algo en particular que habla del sincrodestino. Sí. O mismo situaciones que podrían estar relacionadas con cuando el consultante sale de la terapia y empieza su trabajo individual como su tarea para el hogar, donde aparecen esas informaciones. Me hace acordar un caso de una consultante que vino a trabajar de conflictos a nivel de los huesos, que tenía que ver el conflicto a nivel de los huesos para la decodificación, está relacionado mucho con el desvalor. El conflicto es el valor, ¿ok? Si por poco valor o mucho valor, pero sobre, claro, es el valor. Cuando sale de la terapia, va caminando hacia su casa y se encuentra en la calle plata. Okay. Y bueno, nada, obviamente la alegría de encontrarse plata y además de entender de que de alguna manera el dinero para esta sociedad representa un valor y de alguna forma ella estaba trabajando profundamente esa historia que es tan movilizante para ella y es la mejor manera de entender que vamos por un buen camino y que el nivel de profundización del trabajo que está haciendo es muy sanador. ¿Okay? Claro. Bueno, entonces, sí. Dale. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos como toda esa información, como por ejemplo, me acuerdo otro consultante que estábamos trabajando conflictos de comunicación con su madre. Y en el momento que estábamos trabajando profundo, en el ejercicio, en el protocolo, llama la madre. ¡No! Claro, era su celular. Habiendo puesto en silencio el teléfono. ¡No! Antes de empezar. Entonces, y sonó. Entonces, bueno, ahí tenemos como una buena información de dónde viene el conflicto. Yo me acuerdo, mira, este fin de semana pasado estábamos en casa de mi tía, con mis primos, y empezamos a hablar sobre una historia, un conflicto de mi primo. Y yo dije, bueno, podríamos dar la hipótesis en base a lo que se expresa en la biología, que este conflicto puede estar relacionado con X tema. Y en ese mismo momento se hizo un silencio y el perro gruñó. No.
Sí. Era como, y no había motivo porque el perro estaba como tranquilo durmiendo, de repente levanta la cabeza, gruñe y después se vuelve a acostar. Entonces, bueno, eso es sincrodestino, eso es Claro. sincronicidades que te lleva de alguna manera a vivir o experimentar esta unión entre tu destino y cómo de alguna manera lo puedo modificar o puedo replantearlo y utilizar esas sincronicidades, esos hechos a tu favor. Es como Y si lo fuera... puedes tomar desde ese lugar. Es como si fuera la brújula el indicador de estamos por buen camino, estamos enfocados, la cosa va por ahí, a ver, Dani. ¿O no? Bueno, sí, obvio. Sí, el escenario siempre es funcional, eso sería también. Claro. Claro, sí. Bueno, por eso nos va a dar una buena data. No quiere decir que si no ocurre, no significa que no haya Claro. sanación. Lo que sí nos reafirma en la terapia es, bueno, genial que esto haya sucedido porque nos va a dar esa información que nos faltaba para decir, bien, estamos profundizando al nivel que tenemos que profundizar. Claro. Claro, es el indicativo de que pasaste la superficie, ¿no? Estás Exacto. ahondando ya en un terreno Más profundo. más profundo. Exacto. Y que seguramente es lo que no queremos tratar habitualmente. Bueno, es que uno de los que a uno le cuesta un poco más, ¿no? Exacto. Claro. Sí, claro. Sí. Si fuera tan fácil, estaríamos todos No tan estaría. livianos. Exactamente. Estaríamos claro. flotando, literal. Por Como eso, cuando hablábamos esto de las respuestas automáticas, esto de las programaciones, esto para poder terminarlo y darle un cierre, digamos, si yo la tomo, el sentido lo hago desde el lugar de mi consciente, o sea, le doy la posibilidad a mi consciente darle un sentido, hace que a nivel inconsciente, de alguna manera, no le tenga que dar una información o un sentido en particular. Pero si yo no le doy sentido a la experiencia, quien se va a hacer cargo de ese proceso es mi mente inconsciente. ¿Okay? Claro. Y dentro de esa mente inconsciente están estas programaciones. ¿Okay? Entonces, si yo no le doy un sentido, o sea, con un objetivo en particular de lo que quiero, mi inconsciente es el que va a tomar ese sentido. ¿Okay? Porque mi inconsciente de alguna manera siempre va a estar de acuerdo a mi historia y a mis programas. Claro. Como para dar un ejemplo, imagínate, vos vas caminando por la calle y se te cruza un gato negro. Sí. Entonces, dentro del contexto, digo, dentro de lo que es la programación del colectivo a nivel inconsciente, Claro. supuestamente representa como mala suerte, Mala como suerte. pasar debajo de una escalera, suponete. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando vos ves el gato negro, ahí está esta programación inconsciente que dice, uy, ¿y ahora qué me va a pasar hoy? Uy, pasé por debajo de la escalera, ¿qué me va a pasar hoy? ¿Ok? Entonces, la idea es que si de alguna manera nosotros caemos en esta programación inconsciente, vamos a perder nuestro poder, nuestra capacidad de definir qué es lo mejor para nosotros. Se entiende. Entonces, para mí, Sí, como se entiende. la toma de conciencia es que, de alguna manera, poder tomar el mando de esta experiencia y no es la programación la que maneja el proceso. ¿Okay? Como yo puedo cambiar este sentido. Claro. ¿Qué significa para mí? Claro, Claro. es como ir a trabajar en el inconsciente, traerlo en este consciente y crear la propia realidad. Exacto. Digo, la transformación está dado desde el interior al exterior, como explicaste al principio. Exacto. Entonces, como de alguna manera que cada vez que un gato negro, suponete, pase por delante mío, no voy a estar pensando en mala suerte, sino podría ponerme a pensar, supongamos, bueno, es el universo que me hace ver mis sombras. Claro. Porque, digo, es una construcción. Es una Yo construcción. puedo definir también qué es lo que es mejor para mí. Claro, eso la otra vez Ricardo lo explicaba también en astrología, es como que integrás la sombra por destino o, digamos, o te la hacen integrar. Claro. Hablando A los de la golpes. parte de la sombra, claro, pero en algún punto tiene que ver también con esto, ¿no? De que lo integro amorosamente y acepto y transformo, o de una forma u otra voy a repetir tantas veces que y además siento que las repeticiones a veces se ponen como cada vez más intensas. Claro. Entonces, bueno, en algún momento o no, Hasta repites hasta que reparas. repites hasta que reparas, claro. Sí, y un poco cuánto poder tiene la creencia, ¿no? Porque Claro. es lo que creo, es lo que... En lo que creo es lo que creo. Claro. Porque si yo creyera que el gato negro me va a traer suerte, eso es lo que me sucedería, porque digamos, mi predisposición Claro. estaría sostenida desde esa creencia. Exacto. Bueno, Pablo, un martes más, te súper agradecemos, pero no vamos a cortar hasta que no repitas la frase del juego de la sincronía.
Sí, claro, obvio. Entonces, recuerden, un día de sincronía, pueden hacer más días, pero pueden utilizar un día de sincronía. Sí, arranquemos con y uno. pónganse a jugar con esto, ¿ok? Entonces, nos despertamos, nos centramos en nosotros, vamos dentro, y lo que vamos a decirnos es, hoy, la sincronicidad será el camino de mi día. La Hoy sincronicidad será el camino de mi día. Hoy la sincronicidad será el camino de mi día. Bueno, atenti Y que ahí- lo voy a poner en alas también. Pablo, Abierto. ¿podemos comenzarlo como ahora cuando termine el programa? Claro. ¿O es solamente al amanecer, cuando Cuando nos vos quieras. levantamos? ¿Se Hoy puede? tenemos 24 horas a partir de ahora. 24 horas a partir de ahora. Claro, también. Sí, es importante como de darse esa posibilidad, siempre entendiendo que no ir tanto en la búsqueda de, sino dejarse llevar. Claro. Dejar que Que suceda. fluya. Que no es Claro. sencillo tampoco porque hay que soltar el control, pero profundamente. Exacto, es como empezar a observar cómo se va a mover esa realidad, tu realidad, en ese día. Es un Pero enorme más como ejercicio. espectador, no tanto como partícipe, porque si no ahí estaríamos incluyendo más la mente racional. Estaríamos manipulando Y también. ahí ya estaríamos tratando Claro. de ir a buscar Exacto. sincronicidades, Claro, conscientemente. Bueno, Pablo, millón de gracias nuevamente, un placer como Gracias, siempre, Pablito. un disfrute. Dani, Ceci, Millón de gracias. Abrazo. gracias, un placer. Beso Igualmente. enorme y bueno, estamos en contacto para ver cuándo te vemos por acá de vuelta. Claro que sí. Beso Un enorme, abrazo, Pablo. gracias por Un todo. abrazo. Pablito, Chau, chau, gracias. saludos. Qué genialidad. Es un Hermoso. genio. Qué hermoso, qué no es revelador, porque esto lo venimos hablando, pero no hace más que seguir confirmando, Claro. ¿no? Lo que uno viene hablando, viene viendo y viene sintiendo y vienes percibiendo de lo que es la realidad y lo difícil que se hace, algo autorreferencia, soltar el control y dejar que fluya, porque en cuanto uno deja que fluya, ahí aparecen las sincronías. Y confiar, exactamente. Creo que hay que confiar. Confiar Sí. en uno, confiar en ese universo al cual pertenecemos, confiar en lo que creemos, confiar en quienes somos. Me parece que esa es otra pata también importante para que suceda. Yo siento que estuve pensando mucho mientras hablaba Pablo y trataba de como hilar un pensamiento, ¿no? Y creo que cuando uno está en ese estado y deja que las cosas fluyan y no fuerza y no piensa tanto, cuando uno siente un poco más, ¿no? En dejar de pensar un poco y tratar de manejar todas las situaciones y de poder creer que tiene el control de la situación, creo que cuando más en paz uno se siente. Sí. Con la liviandad que uno se siente cuando puede... A mí me cuesta mucho, porque al ser geminiano, y mi regente creo que es Mercurio, es el planeta mental, ¿no? Todo pasa por la cabeza. Trato hace tiempo de no ser tan mental, pero me cuesta. Trato de serlo, pero me cuesta. Pero cuando logro esos lapsos de sentir nada más. de sentir y dejar fluir. Ni nada menos. Y dejar fluir. Sí, tal cual. Es cuando mejor me siento. Cuando uno deja hacer Cuando despertar deja- su canal creativo, cuando Es que ese es cuando se siente la liviandad. Es literal, Eso la palabra es la es... liviandad. Es la liviandad. La liviandad se siente en ese momento, cuando uno deja que fluya. Pero cuando uno deja que fluya, podría ser naturalmente, ¿no? O sea, tendría que ser naturalmente. Y está bueno ponerlo en práctica, porque se hace un hábito después. Entonces, si uno puede un ratito, después va a poder un poquito más. Es como todo, ¿no? Sí, siento que es como... También hay una cuestión que es no exigirse. Claro, ¿no? Porque, Eso un poquito más, es claro. como cuando empieza a caminar uno, ¿no? Empieza a caminar Claro. una cuadra, después 2, después 4, después 10, y después termina caminando un montón. Entonces, estaría bueno poder vivir de esa manera. Sí, Sí, porque sería- además Hacer un ejercicio, bueno, pero... también entra a soltar las expectativas, entra en Bueno, juego como un montón de cosas que claro, no claro. lo hace tan fácil, ¿no? No, imposible. Claro, no es fácil, claro, no es pero no es imposible, pero imposible. tampoco es fácil. Por eso digo lo de no exigirse y dejar que, bueno, de a poco, por ahí en pequeños eventos, en pequeñas situaciones, De a poquito, sí. De a poco. pavaditas, De diría. a poco, de a Sí, otra poco, cosa. pero ir sumando siempre, ¿no? Sí, Siempre un poquito claramente. más y un poquito más. Y poder,
Bueno, hacer el ejercicio de todo el día, ¿no? Por ejemplo, a ver cómo nos sentimos al final del día. Sí, es sensación de liviandad y de libertad. Sí. Para mí ponerlo en palabras es eso, es liviandad, es, ¿no? Esta cosa así de... Es terrible realmente. Y de libertad es la sensación. Tenemos un mensajito que me quedó de Sole. Rome hizo una lectura de registros y surgió una tristeza que siento que no es mía porque no tiene que ver con mi realidad o mi momento, tiene que ver con las sincronías. Además, me nombró a mi bisabuela materna. A los 2 días encuentro 2 cartas que me había mandado mi bisabuela desde Mendoza, donde vivía. 35 años después encontré sus cartas y lo más difícil es que tuve varias mudanzas en el medio. Y en la carta decía que ella a veces se sentía triste y no sabía por qué y estaba orgullosa de mí. Bueno, y dice Sole, dice, sigo agradecida por tanta sincronicidad. Claro. Son estas cosas que... Señales. Son señales, eso era, yo antes le iba a decir eso a Pablo, creo que son las señales y a veces uno dice, bueno, no, hay que estar atento a las señales, pero es esto que decía Pablo, ¿no? Voy a estar atento a las señales, Sí. voy a estar atento a las señales, y uno está tan mentalmente puesto en Menos estar atento a las señales que expectativas, nunca las claro. entendés al final. Menos expectativas. Sí. Estar Es como... Hay que ponerle menos expectativas. Sí, dejarse es sorprender por la vida. Claro. eso. Dejarse sorprender Bueno, por cuesta, la vida, tal pero no es cual. imposible. No No. es imposible, por supuesto que no. No, creo que es un camino, es un proceso y lleva un tiempo y lleva un laburo de uno en profundidad y de estar por ahí sí atento a cuando uno empieza a repetir, como decía hoy Pablo, porque naturalmente se repite también, porque es una forma en la que uno se ha acostumbrado a manejarse. Entonces, naturalmente se repite. El valor es que, o la, digamos, sí, el sobrevalor que tiene es que uno ya sabe que está repitiendo. Entonces tiene la posibilidad de o para acá o para allá, o mover un poquito y acomodar de otra manera antes de llegar a la total repetición. Pero es un proceso. Es un proceso, porque además uno tiene que... Yo creo que el primer paso es darse cuenta que uno está repitiendo, Claramente. es estar atento a la incomodidad, aquello que me incomoda en un vínculo, en una situación, en una relación, y ya ese darse cuenta Claro. creo que empieza como a abrir y operar también este tema de la sincronicidad y demás. Después uno va trabajando en la profundidad dependiendo qué es aquello que lo que quiere sanar o transformar. Claro. ¿No? Después depende de cada quien hasta dónde quiere tirar el hilo. También. Eso, y es sumamente Tal cual. respetable el proceso de cada quien, ¿no? Sí, también eso. Bueno, chicos, Bueno, se nos se nos- llegó la hora de irnos. Nos veremos el martes próximo. El martes próximo Con vuelve Rosana. la conductora original del programa. El martes próximo la tenemos a Ro acá, así que bueno, te vamos a dar la bienvenida, Ro. Te esperamos ansiosamente. Nos vamos a ir corriendo. Nos así vamos como a ir Lucar. corriendo y te vamos a dejar para que te pongas al día. Como siempre, muchas gracias por estar, Dani, Ceci, Muchas por gracias por acompañar. y gracias por escucharnos. Exactamente. Nos encontramos el próximo martes a las 15 en esto que se llama Integrarte. Besos. Un beso. Chau, chau. Integrarte. Te espera el próximo martes para aprender a transformar tu vida. Integrarte. El arte de integrar tu majestuosidad, potenciando tus recursos para diseñar tu mejor versión. Desde el corazón de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar.
I'm no